personas que creen en el gremio contable, que creen en la importancia del contador dentro de la sociedad civil, como ese pilar fundamental que nosotros nos caracterizamos. Está claro que para nosotros el contador no solamente es un tenedor de impuestos, somos el principal fundamento para la generación de información financiera razonable, consistente, toma de decisiones adecuadas. Es el profesional integral, que es el soporte tanto del sector público como del sector privado. Voy a presentar a nuestra mesa de expositores en un tema de gran importancia, como es la presencia del contador en el accionar de todas aquellas empresas grandes, medianas, pequeñas de nuestro país, Ecuador. En el día de hoy nos acompaña el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha del Ecuador, el doctor Antonio Trujillo. Tenemos la presencia de nuestro querido amigo Cristian Chávez, presidente de la FEWE de la Universidad Central del Ecuador. La presencia del doctor Gabriel Galán, expresidente del Instituto de Derecho Tributario, asesor directo de la asambleísta Denis Marín, con quien estamos haciendo todos los acercamientos para el análisis y sobre todo para que se considere la posición del gremio contable del Ecuador, para quien pido un fuerte aplauso. Presidente de la Federación Ecuatoriana de Contadores, el doctor Idrian Estrella. Y creo que todos conocemos a una gran mujer que hizo que la cultura tributaria y el posicionamiento de la formalidad y transparencia de nuestro país sea un acto presente. Nuestra querida amiga, la economista Elsa de Mena. Tenemos verdaderamente de talla local e internacional expositores que no solamente comprenden nuestro accionar, sino que nos apoyan de una manera firme y de una manera consistente en lo que hoy los contadores somos y representamos y representaremos en nuestra sociedad civil, en el ámbito público y privado. Voy a pedirle, la forma de exposición es que cada uno de nuestros panelistas van a exponer 5 minutos el tema que nos concierne, que es la inclusión del sistema simplificado para las microempresas, en donde una de las obligatoriedades, o mejor dicho, de las formalidades, es ya no llevar contabilidad. En este momento nos vamos a darle la palabra al presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, el Ecuador, el doctor Antonio Trujillo, para que después nos acompañe el doctor Gabriel Galán, seguido por el presidente de la Federación, Cristian Chávez de la FEWE, y con broche de oro cerrará la exposición la economista Elsa de Mena. Un fuerte aplauso para todos y para ustedes, por favor. Estimada mesa directiva, estimados colegas, para mí siempre es un honor dirigirme al gremio contable y sobre todo hoy para informarles las acciones que estamos tomando y hemos venido tomando, yo diría en defensa de la profesión contable el día de hoy. Recuerdo ya que en el año 1998, hace cerca ya de, ¿qué será?, 20 años, 21 años, se creaba el Servicio de Rentas Internas. Estando aquí presente justamente la economista Elsa de Mena, que fue la impulsora de la creación de este organismo. Y en 21 años, el Servicio de Rentas Internas, con el apoyo de la sociedad y de los contadores, hemos venido creando cultura tributaria. ¿Sí? Nos han enseñado a ser formales, a llevar contabilidad, a evitar la evasión tributaria, la ilusión tributaria. El SDI ha venido creando cientos de procesos con el afán de controlar justamente eso, la evasión, la ilusión, y crear cultura tributaria en todas las empresas. Y como contadores hemos sido un eje fundamental en la creación de la cultura tributaria. Y de pronto, de la noche a la mañana, ¿sí?, se quiere eliminar la cultura tributaria, crear la informalidad, crear nuevamente informalidad en un segmento de empresas muy importante. Estamos hablando de que son cerca de 60.000 empresas, en donde ya la cultura tributaria creo que no va a existir. Y claro, según lo que nos dijo el presidente de la comisión el otro día que estuvimos en el Congreso,
son 105.000 empresas. Pero ese sí es un problema, haber trabajado tanto para nada. Y hoy en día que nuestra progresión esté en riesgo. Eso creo que no lo podemos permitir. ¿Cuál es el pedido que tiene el gremio contable? Es uno muy sencillito. Eliminar el numeral 2 del artículo 97.21 de este borrador de ley orgánica. Artículo que elimina la obligatoriedad de llevar contabilidad para las microempresas. Bueno, ¿y en qué basamos nuestro pedido? ¿Por qué eliminar este artículo número 2? No solo porque está en riesgo el trabajo de los contadores, no, esto va mucho más allá. Pasamos de un esquema de llevar contabilidad bajo el principio del devengado a un esquema de llevar ingresos y egresos bajo el método de la caja. ¿Sí saben por qué llevamos contabilidad bajo el principio del devengado? Porque las empresas tributan de una forma más rápida. Y siempre ha sido de interés del Estado y del Servicio de Rentas Internas que todas las compañías del país lleven contabilidad. A través de la contabilidad se controla y regula mucho más el pago de los impuestos en las empresas. Pero hoy no. Le voy a pedir por favor que controlen sus celulares. Eliminamos la contabilidad, ¿y qué va a pasar con la participación de los trabajadores? Ingresos menos egresos. O sea, el día de la mañana la utilidad que estaba disponible para los trabajadores se va a ver diluida. Porque claro, todo es egreso. Me compro una maquinaria, egreso. Me compro inventarios, egreso. Entonces el día de mañana la utilidad para los trabajadores se pierde. Ah, y si son 60.000 empresas que en promedio cuentan con 9 trabajadores, estamos hablando de 540.000 personas que verían en riesgo su participación laboral. Y aquí ya no estamos hablando solo de contadores, aquí ya estamos hablando de todos los trabajadores que se verían afectados cuando ya perderían este ingreso. Y si a eso le multiplicamos por 4 miembros de una familia que en promedio tiene un trabajador, entonces la afectación sería para más de 2 millones de ecuatorianos. Eso es un aspecto que creo que no se ha tomado en cuenta en este proyecto de ley reformatoria, que estamos afectando la participación laboral de muchos ecuatorianos. Sin duda, la falta de formalidad afectará de forma negativa el crecimiento de cualquier microempresa. Si estamos pensando que una entidad financiera o un proveedor le va a dar crédito a un microempresario solo por llevar un libro de ingresos y egresos, estamos equivocados. Las entidades financieras buscan ¿qué? La formalidad, la transparencia, saber cuál es el monto de activos, cuál es el monto de endeudamiento que debe tener una contabilidad, que debe tener una entidad, y saber desde luego si es que esta microempresa es sujeto o no de crédito. Y sin contabilidad, ¿cómo van a hacer estas microempresas para acceder a un crédito barato? No lo van a poder hacer. El crédito va a ser mucho más caro y el beneficio que quieren imponer hoy con un porcentaje de las utilidades se va a ver diluido por el costo del financiamiento que van a tener que pagar todos los microempresarios. En eso tampoco se ha pensado. Y cuando uno mira, por ejemplo, como tercer punto, hoy también están pidiendo la eliminación de los gastos personales a todas las personas que ganan sobre los $100.000. ¿Qué estamos haciendo con eso? Fomentando la informalidad. Yo me pregunto si esa persona va a ir el día de mañana a un hotel, a un restaurante y va a pedir factura. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a volver el IVA o no se va a volver el IVA? Y claro, como ya todos los gastos son aceptados, ¿en dónde queda todo? Vamos a fomentar la informalidad. Y con la informalidad, el riesgo es mucho más alto. Aparece el contrabando, el lavado de activos, la evasión tributaria, la elusión tributaria. ¿Y cómo se va a controlar eso ahora? Yo no comparto la eliminación de los gastos personales, porque a través de esos gastos personales todo el mundo pedía factura, y a través de eso estábamos generando mayor compromiso con la cultura tributaria, y ya todos estábamos acostumbrados a pedir factura. Eso no nos puede pasar. En eso también debe pensar, ¿sí? El señor ministro de Economía y sus asesores. No incentivemos desde ningún punto la informalidad.
Por otro lado, yo digo, sin contabilidad no hay control. Sin contabilidad no hay transparencia. Y se imaginan la dificultad que van a tener estas empresas el día de mañana cuando tengan que presentar información a la superintendencia de compañías. Estamos pensando que la contabilidad solo es para propósitos fiscales, ¿no? La contabilidad va mucho más allá. Tenemos que rendir cuentas a terceros, tenemos que ser transparentes, tenemos que rendir cuentas a nuestros socios, a nuestros trabajadores, a nuestros clientes, a nuestros proveedores y al mismo Estado. Y sin control, ¿qué transparencia podemos pedir? No se puede eliminar la contabilidad, ¿sí? Desde ningún punto de vista. Por otro lado, se pone en riesgo, yo digo, una ley. Hoy en la mañana hablaba con la economista Elsa de Mena y ella decía, una ley que fomente el desempleo es una buena ley. No puede ser una buena ley desde ningún punto de vista. Si son 60,000 compañías, microempresas, y cada contador cuenta con un asistente, entonces estamos dejando en el desempleo a 120,000 profesionales. Entonces, es una muy buena ley, ¿no?, que nos pide a un sector muy importante de la población que hagamos ese sacrificio tan grande. Pierdan sus trabajos y ya está. No puede ser una buena ley si vamos a perder nuestros trabajos. Por otro lado está la academia, las universidades. Sin duda, las facultades de contabilidad y auditoría son las más grandes y numerosas del Ecuador. Son miles de aspirantes, ¿sí?, que todos los años aplican a las universidades para estudiar contabilidad y auditoría. Quiero ver qué dice la academia ahora. Cuando 35,000 aspirantes no puedan ya o ya pierdan el interés de ingresar a estudiar contabilidad y auditoría porque en el futuro ya no van a tener fuentes de trabajo. ¿Pero qué acciones hemos tomado? Uno, hemos enviado comunicaciones al ministerio, hemos presentado nuestras comunicaciones a la asamblea, hemos hablado en la asamblea planteando el problema grande que tiene, ¿sí?, la profesión contable y en general la comunidad, ¿sí?, si es que este párrafo no se elimina. Esperemos que los asambleístas con los cuales hemos hablado nos escuchen. Esperemos que el ruido que hemos hecho en redes sociales, los diferentes gremios, ¿sí?, se ha escuchado. Y como yo digo, esperemos que el día de mañana también les escuchen a los estudiantes y a la academia, porque ellos también se tienen que pronunciar. ¿Sí? No solo es un tema del gremio, es un tema de todos los que estamos comprometidos alrededor de la contabilidad. Seguiremos luchando, seguiremos haciendo ruido. Sí, esto no va a parar. ¿Sí? Hoy no es solo una voz, la del Colegio de Contadores, la que se ha alzado, es la voz de todos los gremios de profesionales en las diferentes provincias y de quienes están alrededor de la contabilidad, la voz que se ha alzado. Si nos unimos en una sola voz, a lo mejor no nos escuchan, pero si somos muchos los que gritamos, seguramente seremos escuchados con mayor fuerza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todos. Bueno, primero que nada comentarles, dado que Antonio concluyó señalando el deseo de que los asambleístas con los que he hablado hayan escuchado las múltiples peticiones que han llegado a los gremios profesionales. Ya desde la semana pasada con el asambleísta Denis Marín se introdujo una observación en la comisión de lo económico y tributario solicitando directamente la exclusión de este numeral del proyecto de ley. Y el día de mañana a las 10:20 de la mañana tenemos una rueda de prensa en la que van a participar los representantes de los diferentes gremios profesionales de contadores del país
en la Asamblea Nacional, asimismo haciendo ya pública la necesidad de que se omita al menos de este numeral, más allá de todo el debate y discusión que se tenga que hacer en estos días respecto de todo el proyecto de ley denominado, digo yo, risiblemente como de crecimiento económico. Así que el día de mañana estarán sus representantes en una rueda de prensa exponiendo directamente esto, porque es justo que la sociedad ecuatoriana conozca de primera mano lo que ocurre. Ustedes comprenderán, hay un proyecto de ley de 400 artículos, más de 200 hojas, 22 cuerpos normativos reformados, calificado a la maldita sea como de urgente y que debe aprobarse en 30 días. Humanamente, y con el nivel que es público de nuestra asamblea, lamentablemente, el tiempo es demasiado corto y es imposible que se llegue a debatir a conciencia todo lo que se debería, y es el riesgo. Yo no sé si ustedes califican de urgencia todo lo que tienen en la casa, pero si se llega a calificar de urgencia como aquí lo han hecho, es porque estamos en el lodo, enterrados hasta el cuello. Yo no sé con qué criterio habrán calificado tal reforma de urgencia, estando en noviembre, faltando un año para que concluya, faltando un mes para que concluya el año, a puertas de que ingrese el presupuesto general del Estado los siguientes días. Pero esa es la realidad y por eso es que es tan complejo, y por eso es necesario que en realidad las agremiaciones, que son los que conocen de primera mano la realidad de este tipo de pretensiones, sean los que comenten al resto de la sociedad civil lo que conviene. Alguna vez, en alguna otra mesa en la que también tuvieron la gentileza de invitarme, había dicho que el contador es un indicador en materia de productividad, porque ustedes son los primeros que están vinculados a ese sector, y nadie más que ustedes para tratar de graficar al resto qué es lo que convendría. Porque si ustedes revisan este proyecto de ley, desde las consideraciones iniciales ya hay ciertas contradicciones. Todo este régimen simplificado se propone sobre pretexto de asentar un esquema de simplificación de trámites, donde asumo que para los que crearon o tuvieron esta idea, la contabilidad debe ser un mero trámite. Para ellos no debe haber ningún tipo de relevancia, porque yo no encuentro coherencia alguna entre esa justificación y la omisión del deber formal de contabilidad. Segundo error, creen que ese es un supuesto adecuado para el crecimiento económico y se refieren al sector microempresarial, suponiendo que la informalidad, el desorden, la falta de información financiera, la falta de transparencia, la falta de acceso a créditos productivos en la banca, de algún modo va a promover el crecimiento de la microempresa. Tiran atrás supuestos pasos positivos que habíamos dado. La microempresa tiene una definición indeterminada. Muchas microempresas pueden adoptar la forma de compañías. Legalmente hay la obligación de adoptar NIFs por las bondades que en su momento se había estimado en estas normas internacionales. ¿En qué va a quedar aquello si no se va a llevar contabilidad? ¿O todos los microempresarios son personas naturales? Y si son personas naturales, bueno, las personas naturales ya tienen la omisión de llevar contabilidad. Entonces no sé de qué manera esto promueve el crecimiento de la empresa. Difícilmente una empresa va a crecer en el desorden. Yo creo que es bueno este evento que están haciendo y que lo puedan promover, porque, y alguna vez también lo dije, es necesario que se reivindique el rol de la contabilidad dentro de la realidad nacional y obviamente que se reivindique su significación en materia económica, porque cuando nos dicen en la cara que la contabilidad solo tiene el valor de la tramitología, algo está mal, algo está mal. Yo 2 días atrás hablaba con un grupo de asambleístas y frente a la inquietud les decía, vean, quizás es complicado, suene muy pretencioso establecer la importancia de la contabilidad, pero, y les increpaba, digo, solo imagínense, cuando uno es microempresario, cuando uno es empresario, uno trata de construir y uno trata de tener una edificación lo suficientemente firme, y uno dentro de esa edificación pone lo mejor, en patrimonio, en esperanzas, en compromisos.
Y no es sino el contador quien controla el ingreso y salida de ese edificio, de esa estructura. Es él el que lleva un registro de todo lo que entra y todo lo que sale. Y es a través de ese registro que se puede desarrollar cualquier tipo o tomar cualquier tipo de decisión y desarrollar políticas para crecimiento y para protección. Y eso hace el contador. Como hay una mala pretensión, una muy mal concebida idea de que quitar la obligatoriedad de la contabilidad ayuda, resulta que incluso la misma idea del régimen simplificado es contradictorio, porque igual están obligados a presentar declaraciones. Una declaración de renta, sí, sobre los ingresos brutos. Está bien, pero ¿quién va a hacer eso? El abogado, el economista. ¿Quién va a hacer la declaración? También están obligados a presentar declaraciones de IVA. ¿Cómo van a presentar el IVA? Me imagino que igual necesitan el contador. Ah, no, pero no estamos contabilidad. Y lo traducen en que la microempresa tiene ganancia, porque quita un costo al microempresario. ¿Qué tienen en la cabeza? Si igual hay que hacer declaraciones. ¿O cómo comprenderán la declaración de IVA? Porque hasta donde sé, el IVA utiliza una sola cuenta en T, donde entre IVA compras y IVA ventas, y para eso necesita un contador. Entonces, lamentablemente son ciertas ideas tiradas al aire que no tienen un asidero realmente de fondo material. Cierto es, y también lo comentó Antonio, hay una preocupación real desde el ámbito del fisco, y suena interesante. Es claro que la informalidad abre el esquema para la elusión, para la evasión, y esos son malos indicadores para el país. Pero yo he querido hoy referirme respecto del otro punto, el crecimiento económico, para que se vea que hay una mala comprensión y lamentablemente están alimentando un muy mal mensaje al microempresario, al supuesto emprendedor, a quien le están convenciendo que la microempresa o el emprendimiento no tiene futuro por culpa de la contabilidad, cuando la contabilidad es una herramienta de crecimiento y es un metalenguaje de negocios. ¿O cómo se comprende la lógica de negocios en el mundo entero si no es a través de la contabilidad? Si se va a comprar una empresa, si se van a ver indicadores, si se va a hacer una fusión, si se va a hacer una escisión, si se va a realizar inversión, ¿qué se pide? ¿No se piden los indicadores financieros acaso? ¿No se piden los balances acaso? ¿O creen que en un esquema así de crecimiento van a pedir un registro de ingresos y de egresos, a sabiendas incluso de la dilución de la utilidad efectiva, que para efecto de trabajadores supone un quebrantamiento de un derecho constitucional, pero que en el ámbito negocial no es sino la meta que persigue? Es decir, ¿cómo me voy a asociar con alguien? ¿Cómo pienso invertir en alguien si no tengo la certeza de la utilidad que me puede generar el negocio? Eso no es tramitología. Todo lo contrario, sentido común. Sentido común. Y eso es lo que hay que tratar de reivindicar. Y por eso la importancia de que se reúnan, la importancia de que quienes les representan como gremios hayan encontrado los puentes necesarios a través de la asamblea. El proceso en la asamblea es muy difícil, ya les digo, se lleva un procedimiento atropellado. Tratar de descifrar 400 artículos en 30 días es una locura. Y claro, todo el mundo quiere quitar importancia a temas que sí lo son. Porque si ustedes ven, en este tiempo lo único que se habla es de la necesidad fiscal, el manejo responsable de las finanzas públicas, y en entre líneas hablan de la necesidad de reformar el sistema tributario y de la simplificación de trámites. Y creo que nadie está en desacuerdo con eso. El problema es que la contabilidad no es un mero trámite. Entonces de eso nadie discute, nadie habla, y eso puede pasar por ministerio de la ley, que quizás es lo que termine pasando en estos días. Así que es necesario poner el grito y poner el punto sobre las IES, porque únicamente en la medida que todos ustedes colaboren y promocionen este error que se está cometiendo en este sector en particular, creo que va a llegar
a oídos de quienes gobiernan y de la decisión final. Porque si esto tiene que pasar por Ministerio de la Ley, pues quizá en asamblea no haya los elementos suficientes, pero el ministerio, el sector y el presidente de la República tiene que dar oídos, porque finalmente no solo es una lucha de gremio, les afecta en el trabajo, sí, por eso hay que luchar, pero no solo es una lucha de gremio, no es una lucha solo para tratar de satisfacer la necesidad fiscal, también ayuda en la medida que los emprendimientos crecen, se puede pensar en el incremento de la recaudación, pero creo que es una lucha fundamental para lo que tanto desean, que es el crecimiento económico. Y para el crecimiento económico se requiere contabilidad como herramienta. Es más, se requiere que el Estado cada vez meta menos las manos en la técnica contable, porque ahí sí comienzan a crear burocracia y tramitología innecesaria. Si se respetase la técnica contable, créanme que cualquier empresario tuviese mejores herramientas para crecer. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches con todos. Hace unos pocos días en Cartagena nos encontrábamos con Antonio, con Cristina, por un tema de representación contable a nivel internacional. Y lo que menos le pusimos atención fue a lo que estábamos allá, sino a lo que estábamos acá. Si bien físicamente estábamos por allá, mentalmente estábamos con el problema acá, porque el día viernes pasado a las 11 de la noche entró el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Ya estábamos allá. Y obviamente uno de los primeros puntos que conversábamos era, esto no es Cristina, Antonio, Colegio de Pichincha, del Colegio 1, del Colegio 2, del Colegio 3, esto es de la profesión, esto es de la contaduría pública en general. Nosotros nos encargamos de dar fe pública con cárcel atrás o no, por supuesto. Tenemos el Código Integral Penal que nos sanciona si nosotros nos equivocamos y ya hay sancionados en eso. Así de sencillo. Entonces no es solamente una práctica de elaborar declaraciones por elaborarlas y pare de contar. Con mucho agrado acabo de escucharle a Gabriel. Ojo que él es abogado y habló como contador. Parece contador. ¿Sí? Y a Gabriel yo lo conocí en una maestría que hicimos de tributación en la Universidad Andina. Él era del grupo de los abogados, yo del grupo de los financieros. Hicimos un buen conjunto. Y qué bueno que él haya entendido bastante claro. Y sea el mejor nexo con asambleístas en la asamblea actual, para la redundancia, para poder transmitir cuál es el malestar que tenemos, la preocupación que tenemos. Cuando nosotros decimos en los diferentes foros, son 60.000 empresas que son microempresas, que podrían estar afectadas a acogerse a este régimen impositivo, no es un número para asustar, es un número real. El informe de rendición de cuentas de la Superintendencia de Compañías dice eso. 90.000 empresas presentaron el año información. De la misma base de ranking de la Superintendencia hay 60.000 que estarían en este grupo. No es un número al azar, son números reales. Son 35 universidades que tienen la carrera de contabilidad, auditoría, tributación, costos afines. Son 37 institutos. En colegios que tienen este régimen todavía de emisores de contadores, son alrededor de 300 colegios públicos, sin contar los privados. Ustedes acuden a los diferentes centros de capacitación aquí en el mismo colegio. ¿Con qué fin? Mejorar su expertise profesional. ¿Para qué? Para hacer lo que es el contador. El contador no es declaraciones, es el asesor de una empresa. En la asamblea nos decían, ¿y qué proponen ustedes? Muy sencillo, eliminen, bueno, ya no se ve ahorita, el artículo 97.21 numeral 2. Nada más, no pedimos nada más. ¿Y qué proponen a cambio? Oye, no es que proponemos a cambio, es lo que pierde, no el contador, lo que pierde el país. Está por acá acompañándonos la economista Elsa de Mena.
comenzó con ella la cultura tributaria. Muchos de nosotros, si pongamos la mano en el pecho, renegábamos contra el economista Elsa de Mena, ¿o no? Pero hoy es gran aliada por Exactamente. esa consultora. Pero todo ese camino ganado, es sencillito, de un plumazo, no lleven contabilidad, 60.000 empresas. Acabé de dar un dato que es terrorífico, 90.000 empresas presentaron información. ¿Qué quiere decir? Que la superintendencia tiene que desmontar un gran control que ha venido efectuando para recolectar información de estas compañías. No creo que la superintendencia se arriesgue a eso. Los regímenes impositivos simplificados son para formalizar a los informales, no para informalizar a los formales. Cuando una microempresa se constituye, ustedes forman una microempresa, familiares suyos buscan una microempresa, hacen ante la superintendencia de sociedad anónima, de economía mixta, qué sé yo, cualquier institución, tipo de figura societaria. Lo hacen porque quieren llevar las cosas ordenadas, bien, por el lado derecho. Y ahorita les dicen, llevemos por una contabilidad de caja, punto. Antonio daba bastante clara en su exposición respecto a lo que sucedería con los ingresos y los gastos. Pero el día sábado, en el directorio de la Federación, que analizábamos nuevamente este tema, surgió una inquietud adicional. Los municipios están callados. ¿Y dónde quedan las patentes? ¿Dónde queda el 1.5 por mil? Que surgen de las contabilidades, ojo, de las declaraciones impositivas. Son otro elemento más. Ojo que las asignaciones que les dan a los municipios también son determinadas en función de la actividad económica que cada una de ellas genera. Y que a través de las encuestas que hace el INEC se va fortaleciendo y formando esa estadística. Todo eso no creo que se ha pensado. Todo eso creo que se ha dejado por un lado. Y para terminar, simplemente voy a leer lo que dice la primera hoja de la ley, del articulado que presentó el Gobierno Nacional en la Asamblea. Dice textualmente lo siguiente. El Ministerio de Finanzas le dice: en este sentido es importante resaltar que en algunos aspectos de las reformas planteadas no se considera la estimación del impacto fiscal, debido a la dificultad de identificarlo o porque no existe información al respecto. Por lo tanto, se requiere que se realice la cuantificación en el momento que se apliquen las medidas a fin de tomar los correctivos necesarios. O sea, esto es un ensayo. Y todo esto pierde fuerza, porque no se olviden que este régimen impositivo planteado como está, solamente rige 5 años. Ustedes, más que todos los profesionales de otras ramas, saben que cuando toman una contabilidad desordenada, un año, no digo 5, un año, es una cosa terrible. Muchas gracias. Tenemos también la grata presencia, como lo habíamos dicho, que la academia es importante que esté con nosotros. Tenemos la grata presencia del director de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Central del Ecuador, considerando que la Universidad Central del Ecuador es la universidad que más profesionales en la rama de contabilidad y auditoría genera para nuestro país. Creemos al doctor Ulises Álvarez con un fuerte aplauso. Pero vamos a respetar el orden que habíamos hablado, que siga nuestro compañero de la PEP. El cita va a cerrar con broche de oro, pero dice también unas palabritas al final. Gracias, por favor. Muy buenas noches al querido directorio, a todos los contadores que están aquí presentes. Bueno, básicamente nosotros desde la academia, y en este caso como representante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, también soy egresado a la carrera de Contabilidad y Auditoría, y obviamente también fui el presidente de la Asociación de Contabilidad y Auditoría dentro de la universidad, y obviamente nosotros siempre en el trabajo activo, cada vez que visitábamos a nuestros compañeros cuando ingresaban a estas carreras, siempre tenía el mensaje de decirles: la empresa pública y privada sin un contador no puede vivir. Somos lo mejor que hay en el mundo y me mantengo en eso, ¿sí? Porque esta es la grata profesión. Es la grata profesión que el día de mañana
nos va a ayudar a ejercer un control, ¿sí? Inclusive a nosotros como contadores, nos controla mucho en nuestra vida personal, familiar, no se diga en una empresa, cuán necesario es tener un contador. Y bueno, básicamente felicito que esté aquí el doctor Ulises Álvarez, porque lo voy a comprometer acá públicamente también con todos ustedes, porque es necesario que los estudiantes nos hagamos presentes. Hay muchos compañeros ya dieron números a nivel de universidades, de institutos, de colegios, y quienes desde la ilusión desde niños, ¿no? Con una calculadora, quienes optan por un colegio y dicen, no, yo quiero ser como mi mami, como mi papi. Entonces no podemos quitar ilusiones tampoco, ¿sí? De aquellos niños, de aquellos jóvenes, de aquellos adolescentes que quieren optar por esta carrera que es digna para la profesión ecuatoriana. Y obviamente también algo que me ha sorprendido y que nos ha llamado mucho la atención es el silencio de los rectores, es el silencio de los decanos, de las facultades de ciencias administrativas, especialmente de los directores de carrera de contabilidad y auditoría. ¿Qué está pasando? Tal vez transaron, negociaron, perdón lo que digo, pero hay que ser muy objetivos en esto, pero hay que defender a nuestra profesión, hay que defender a nuestra carrera, y por eso yo lo decía, ¿no? De igual manera hay presidentes de asociaciones, hay representantes del consejo directivo, representantes del consejo universitario, de las universidades, y no vemos un silencio que nos preocupa. Entonces, nosotros cuando vimos el 13 de octubre en el diario El Mercurio, la noticia que decía, ahora la agresión es contra los contadores y auditores, llamó mucho nuestra atención. Inclusive yo en redes sociales decía, contadores debemos organizarnos, debemos estar ya preparados, porque básicamente al darse un decreto del 883, ya por tratar de suplir o tratar de complacer a un sector, ahora nos vienen a perjudicar a nosotros. Entonces realmente hay que hacer un análisis crítico, pero no cuando las reformas o los proyectos de ley ya se envían para tratar. Yo creo que se lo debería mencionar mucho antes, ¿sí? Y discutir, por ejemplo, con el presidente del Colegio de Contadores, con el presidente de la Federación de Contadores, con la misma academia, con la misma universidad, quienes nos forman, quienes les formaron a ustedes, señores auditores y contadores. Realmente hay un silencio que es muy preocupante. Nosotros les invitamos, y lo vamos a hacer públicamente también el día de mañana. Hemos trabajado en un manifiesto que va a salir también mañana desde la Universidad Central, con el apoyo también del doctor Ulises Álvarez, quien es nuestro director hoy por hoy, pero también ya nos hemos comunicado con estudiantes de la ESPE, de la Salesiana, con la Universidad de Ambato, con varias universidades, la Luis Vargas Torres de Esmeraldas, Jipijapa, de Babahoyo, con una intención de que el día jueves, que se va a tratar ya el primer debate en la Asamblea Nacional, nosotros nos vamos a movilizar como estudiantes, vamos a ir a hacer un plantón pacífico, sí, vamos a hacer un plantón pacífico, vamos a salir de manera pacífica, vamos a salir... Es aquí donde los invitamos también, porque queremos, o sea, prácticamente todos, hacer sentir nuestra voz. Y también decir, aquí estamos presentes los contadores, asambleístas. ¡Ey, por favor! Hay que entender la realidad, los desempleados que puede ocasionar esta ley. De igual manera, la afectación a las familias. Como ya lo dije en su momento, quienes quieren optar por una carrera de contabilidad. Realmente es muy preocupante y les invitamos el día jueves. Nosotros, bueno, vamos a saber bien ahora a qué hora se va a llevar a cabo el pleno, pero obviamente antes de eso pediría al doctor Ulises, como dije, lo voy a comprometer públicamente, de que hagamos una rueda de prensa también desde la academia y desde ahí partamos hacia la asamblea, y obviamente con ustedes desde sus lugares de trabajo salgan y nos juntamos ahí todos y podamos gritar en una sola voz que el contador se lo respeta. Lleven calculadoras, no, mentira. No, pero es bueno. Solamente creo que todos quienes me antecedieron en la palabra fueron muy claros, muy explícitos. Nosotros debemos ejercer control, no podemos permitir que se pueda dar un tema de lavado de activos o peor aún, evasión de impuestos. Entonces estamos comprometidos y llamados a seguir cumpliendo nuestra función y nuestro rol. Queridos contadores, queridos colegas, queridos amantes de esta profesión que realmente la hemos entregado y le hemos dado todo, les invito nuevamente el día jueves, por favor, vamos a sentir nuestra voz, y obviamente ustedes van a estar apoyados desde los jóvenes que ingresan a nivelación, los que están ahorita en primero, los que están en décimo, los que están egresados, quienes se han graduado no solo de la central, sino de todas las instituciones públicas, privadas, politécnicas, y quienes, por supuesto, ustedes que están laborando y viviendo de esta noble profesión. Muchas gracias y vamos hacia adelante. Que los contadores somos lo mejor que el mundo.
Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches. Les tengo que reconocer que yo no he leído, porque sigo leyendo y cada vez encuentro más cosas. Es decir, quiero estar segura de muchos aspectos que están tratados en esta. Esta es solamente la parte tributaria, no es toda la ley, porque el resto corresponde a la parte monetaria. Lamentablemente el Ecuador pasó y dejó pasar por un excelente proyecto en mi concepto de la eliminación de los subsidios de los combustibles. Los subsidios de los combustibles son de todas formas regresivos porque benefician en mayor forma a los que más tienen, a los que tienen carro, a los que tienen oportunidad de tener una mejor movilización. Entonces, dejamos pasar eso por la presión en mi concepto de los grandes contrabandistas del país, porque ahí está. Y parte de eso es la corrupción. Y creo que esa corrupción no ha podido ser expresamente dicha porque ha faltado tener contabilidad en los transportistas, en aquellos que tenían las concesiones de la distribución de combustibles, en aquellas bombas de gasolina, etc. Porque si tuviéramos una contabilidad que si hubiera sido analizada, efectivamente hubiéramos caído sobre quienes tenían las ventajas de corrupción de este subsidio. Bueno, se eliminó el decreto 883 y estamos frente a esta otra ley. Efectivamente, el país tiene en este momento, si nos referimos a las cifras oficiales, un 58%, ¿no? Casi 60% de desempleo o de empleo que no es digno. Es decir, es una gran falencia de la economía ecuatoriana el desempleo que hay en este momento. Tratar de acelerar, de ahondar el desempleo sin la obligación y sin la necesidad, o mejor dicho, manifestando que no existe la necesidad de la contabilidad, no me parece una medida acertada. La ley tiene algunas cosas positivas, como por ejemplo se reconoce por primera vez los derechos de los contribuyentes en la ley, porque antes estaba reconocidos, pero no explícitamente en la ley. Lo que no se ha comprendido y que creo que es la labor que deben hacerlo ustedes, y me congratulo con las propuestas que están haciendo esta noche, es que la contabilidad es la base y el sustento de la transparencia. Se habla mucho de la transparencia. En el Ecuador hay un marco jurídico que permite la rendición de cuentas, que parte desde la Constitución. Pero la rendición de cuentas, ¿qué se ha constituido en el Ecuador? En una fiesta, artistas incluidos, y se hace la fiesta y esa es la rendición de cuentas. No. La rendición de cuentas es demostrar con cifras contables, los registros contables, los documentos fuentes, los archivos que tiene el sector público. Todo eso es política contable que tiene que estar reflejada en la rendición de cuentas. Queda dicho, la rendición de cuentas no es un acto festivo, es una obligación ante la demanda ciudadana de presentar información por parte del sector público. Pero el sector público tiene íntima relación con el sector privado, y el sector privado actúa
como proveedor de información, como proveedor de bienes y servicios, como proveedor de muchos servicios que en realidad el sector público no los debe hacer. Y en esa transaccionalidad entre el sector público y el sector privado es necesario que haya también transparencia, y por eso es necesario que el sector público, que el sector privado tenga también como fundamento de la transparencia la contabilidad. Y la contabilidad bien llevada, para llevar bien la contabilidad con documentos fuentes acertados y claros, para evitar las facturas fantasmas, para llevar un buen sistema tecnológicamente llevado, ¿no? Se necesita un profesional que esté atrás. No es que cualquier cosa, yo comprendo, yo no soy contadora, soy economista, pero comprendo perfectamente la contabilidad, pero otra cosa es el profesional que sabe la técnica contable, que sabe de la responsabilidad de los documentos fuentes, que sabe de la responsabilidad de la aprobación de los registros contables y de la presentación de todos los documentos que tiene que hacerse al fisco. Un código de buena conducta, tanto en el sector público como en el sector privado, tiene que tener de base la transparencia. Y la transparencia no es fiesta, señores, quitémonos de la cabeza que no es fiesta, es la contabilidad. Es poder decir, aquí están los registros contables, aquí están los documentos fuentes, aquí están los archivos contables. Pregunten cuántos en el sector público pueden decir que sí lo tienen. Yo pasé por el municipio y era una lástima, pedir una información contable era sencillamente un imposible. Del mismo modo, la ley dice que se privilegiará la obtención de los servicios y de los bienes de parte de las pequeñas y de las microempresas. Pero esa transaccionalidad tiene que ser transparente. Esas empresas tienen que tener contabilidad. No me parece acertado esta parte de la reforma. Hace, ¿cuántos años? 15 años soy yo del Servicio de Rentas Internas de la creación. Yo me acuerdo que los contadores, se usaban los contadores solamente para que firmen unas facturas. No. Eso era no valorar la verdadera función de la contabilidad. Entonces, de firmadores de facturas pasaron a ser asesores y personas que dan fe de un buen gobierno corporativo, porque un buen gobierno corporativo se refleja en los registros contables, en la contabilidad. Así es que yo aliento a que ustedes sigan luchando por que la contabilidad sea reconocida por las entidades públicas, sea reconocida por la sociedad. Alguien me comentó que la intención era de rebajar los costos de las empresas, pero la rebaja de esos costos puede salir carísimo después de un tiempo, porque la contabilidad no es solamente para el dueño, la contabilidad es para los acreedores, la contabilidad es para el banco, la contabilidad es para el fisco, debe ser para el fisco, la contabilidad es para la superintendencia de compañías, la contabilidad es para el público en general, para que esa empresa pueda tener acceso a mejores condiciones de mercado. Yo aliento a que esta parte sea revisada de acuerdo a mi criterio. Yo creo que no se puede dar marcha atrás respecto de la gestión de los contadores y de la función que los contadores tienen en las empresas, aunque sean empresas pequeñas, porque hay empresas pequeñas
que están interactuando mucho en el mercado, y además porque hay empresas pequeñas que son muy rentables y que, ¿por qué no van a tener contabilidad? Entonces, yo, como les digo, les aliento a que ustedes sigan luchando por esto y se haga comprender a la sociedad y a los ministros que sean del caso, que esto no es un beneficio para los empresarios. Por el contrario, puede ser muy gravoso cuando se encuentren el rato menos pensado, que no tienen los registros, que no saben lo que le pasó a la empresa, que no saben si ganó o si perdió, que no saben si alguien les robó, porque eso más, la contabilidad le libera de que alguien le haga un fraude. Entonces eso es por propia convicción de las empresas. La contabilidad ayuda a eliminar cualquier posibilidad de fraude dentro de las organizaciones. A mí me parece que ustedes tienen todo el derecho de seguir luchando, no solamente por ustedes, sino por la sociedad entera, que tenemos que aceptar que debe haber transparencia en todas las transacciones. Muchas gracias. Miembros de la mesa directiva, distinguidos contadores, auditores, colegas. Primero, agradecer la invitación por parte del Colegio de Contadores de Pichincha para en esta ocasión poder compartir nuestra inquietud, nuestra preocupación por nuestros estudiantes, por sus familias, por la sociedad. En ese sentido, pues creo que vamos a hacer un trabajo conjunto para que esto no pase, para que esto construya un beneficio para toda nuestra profesión. Cuando en 1968 la Facultad de Administración se separa de la Facultad de Economía y se crea la Escuela de Administración Pública, luego se crea la Escuela de Administración de Empresas, y en 1970, cuando el país necesita, por pedido de la Dirección de Rentas Internas en ese tiempo, el control tributario, y es ahí cuando se genera la necesidad de crear nuestra carrera de contabilidad y auditoría. Ha pasado 49 años, unos 13.800 profesionales aproximadamente que contribuyen a que sea transparente la información, a que sea tan importante para que el inversionista, el financiero y toda la sociedad se sienta tranquila de nuestra actuación. Porque lo hemos hecho con ética, lo hemos hecho con principios, con postulados, como así nos enseñaron nuestros maestros. La UNESCO declaró a nuestra carrera en un área muy fundamental, que es la de comercio. Y el comercio es de carácter social. Por lo tanto, nuestra profesión y nuestro desempeño es el servicio social. El comercio se desarrolla a nivel del mundo, y es ahí cuando Estados Unidos, México, Chile, Perú, Europa crean esta necesidad de la profesión de contador auditor.
En nuestra universidad se han presentado muchas reformas académicas, pero siempre orientadas a fortalecer al contador y auditor. En todas las 53 asignaturas, nosotros tenemos el 65% de materias, asignaturas, hacia la orientación del profesional. Un profesional crítico, un profesional íntegro, un profesional constructivista de un nuevo país, el que solucione elementos importantes dentro del quehacer empresarial. Y es así que siempre el CES ha estado permanentemente vigilantes con nuestro aporte, y ellos han aprobado esta carrera y tenemos el aval de que estamos contribuyendo a los objetivos del plan del buen vivir. Y si es así, ¿por qué nos quitan esos objetivos? Porque nosotros sí contribuimos en un área fundamental en la economía del país. Hemos revisado el documento como tal. Como dice mi estimado Cristian, hemos estado silenciosos porque estamos pensando, estamos tratando algún momento de debatir con profundidad, porque hay muchas leyes que de alguna manera son abolidas, muchas leyes que son afectadas desde el comerciante que aparece hace mucho tiempo. Y ustedes recordarán cuando Luca Pacioli, 1483, nos dio este legado de llevar la contabilidad y la auditoría. Cuando estamos analizando las mallas curriculares, observamos, dice, la aplicación de NIC, NIFS, ni para pymes. Entonces nosotros como academia, ¿qué mismo vamos a orientar a nuestro profesional? Es decir, ya no se verá ningún tipo de NIC, ni NIFS, ni para pymes, porque siempre va a ser el registro de ingresos y egresos. Hasta los términos se ven hace mucho tiempo de egresos. Eso hay que debatirlo con profundidad. Esperamos que las autoridades de la Asamblea entiendan verdaderamente hacia dónde va nuestra profesión, y como Universidad Central será una postura muy firme de velar por nuestros estudiantes, por nuestra profesión, hacerle que fortalezca para seguir como gerentes financieros. No solamente el tenedor de libro, no, ahora estamos formando como gerente financiero, como elemento de control para minimizar riesgos. Y eso nos ha dado la ley, la Constitución de la República y aprobados con el CES. De tal manera que, en ese sentido, todo, ¿no es cierto?, nuestro aporte, nuestro contingente con nuestros estudiantes, con los 1.500 estudiantes de contabilidad y auditoría. Ellos se sienten perjudicados, ellos se sienten traumados a corta edad, que están iniciando una carrera y ya les colocan un obstáculo de que no van a momento de ejercer su profesión, y eso no lo vamos a permitir como facultad y como Universidad Central. Conversábamos con el señor vicerrector económico y le decía, esto cómo va a impactar a la recaudación tributaria y cómo va a afectar a la transferencia del IVA y de los impuestos a las universidades y escuelas politécnicas, a la educación media y a todos los niveles que tienen participación con la parte de impuestos. Todo eso tenemos
que preparar un documento muy sustentado, de tal manera que nos entiendan nuestras aspiraciones, nuestras necesidades, no solamente de las 60.000 familias, sino de la sociedad entera, de todo el país, que nos permitan ejercer nuestra profesión a cabalidad, y en ese sentido, pues, aquí estamos, para seguir luchando por nuestros estudiantes, por la profesión y por lo que sea, ¿no es cierto?, nuestros principios y valores. Muchísimas gracias. Muy amable. Las exposiciones de nuestros queridos representantes y panelistas creo que hacen este fundamento y esa necesidad de que hoy la profesión contable se encuentre más unida que nunca. Nosotros definitivamente somos un gremio profesional, un gremio técnico, y los contadores en general de todo el país nos caracterizamos por ser ese profesional integral que día a día aporta y contribuye en el crecimiento empresarial, en ese crecimiento tanto del sector público como privado. Definitivamente lo que podemos sacar de conclusión es que todos tenemos esa misma necesidad y esa misma preocupación y esa misma intención de que este artículo sea eliminado en no llevar contabilidad para las microempresas, entendiéndose aquellas que tienen ingresos de menos de $300.000. ¿Qué buscamos los contadores? Contribuir al crecimiento del país, apoyar al gobierno nacional. Definitivamente somos ese motor necesario para crear lo que todos coincidieron en un solo pensamiento, la transparencia, no retroceder, seguir avanzando. La formalidad en el Ecuador comenzó de una manera fuerte y profunda con la creación de la Ley del Servicio de Rentas Internas de 1998. 21 años de formalidad, 21 años en donde cada uno de nosotros ya tenemos una mentalidad que el pedir una factura es un acto normal y natural. El ser formales ya es parte de nuestro diario accionar. El que el contador es ese motor fundamental que contabiliza y genera información, no solo para temas tributarios, temas laborales, temas municipales, temas societarios, temas de seguridad social. Es decir, somos indispensables para un accionar integral y complejo de nuestro sector empresarial. La formalidad crea productividad, la informalidad crea retroceso económico. Queremos apoyar todo lo que haga el gobierno nacional, pero que seamos tomados en cuenta de la necesidad que nosotros tenemos como contadores. Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes y recordarles a nuestros queridos contadores y agradecer al asambleísta Denis Marín y la apertura que nos da el día de mañana para que los gremios podamos tener una rueda de prensa en donde va a participar el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha del Ecuador, la Federación de Contadores, la Academia, también tenemos la presencia de nuestro querido presidente de la FUEB, Cristian Chávez, para ir a esta rueda de prensa con los asambleístas del Partido Social Cristiano, para que seamos escuchados a nivel ya público, a nivel de medios, en donde nuestra exigencia es una exigencia pacífica, de diálogo, de siempre estar apoyando las cosas positivas. Entonces, el día de mañana, la rueda de prensa va a ser a las 10:30 de la mañana en la Asamblea Nacional y queremos darles un fuerte aplauso y el apoyo a nuestros representantes. Agradecerles la presencia de mis estimados colegas y estaremos informando como siempre por redes sociales y a través de nuestros boletines cada uno de los pasos a seguir. Muy buenas noches.